Santos. Estábamos haciendo un análisis político, mi querido doctor. Quisiera retomar este tema de la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que tiene en sus manos, creo yo ahora, en buena medida, su destino también. Porque cuando el presidente habla de una batalla final, yo creo que de alguna manera está conminando a la Corte a pronunciarse a favor de esas 7 preguntas para darle la oportunidad al pueblo de que escoja su destino. Pero ¿qué puede ocurrir si los magistrados de la Corte insisten en poner cortapisas a estas preguntas para que el soberano se pronuncie? Sí, para que la ciudadanía lo comprenda en toda su claridad. La Corte hace unos meses decidió que los reincidentes criminales puedan acceder a la libertad con medidas sustitutivas. ¿Por qué les tengo que decir esto? Porque hay que ver todo el contexto de lo que ha hecho la Corte. ¿Cómo no? Le negó múltiples estados de excepción al presidente, le suspendió las 3 leyes que logró aprobar con la Asamblea, solidaridad, inteligencia, integridad pública, que entre otras cosas, esas leyes, la integridad pública, disponía la destitución de todo juez y fiscal que otorgue la libertad mediante medidas sustitutivas o alternativas a delincuentes peligrosos. Esas leyes tenían cosas excelentes, cambios importantísimos en nuestro sistema penal. Y la ley de solidaridad que trataba sobre el conflicto armado, porque imagínense tan grave es la situación que tenemos, amigos. Ni nuestra Constitución, ni la ley dispone ni reglamenta cómo tiene que ser el conflicto armado. Y es por eso que los militares, es que le quiero que sepan la razón de fondo, por eso es que los militares y policías a veces no pueden actuar. ¿Por qué? Porque ellos son sujetos de ciertos delitos como privación ilegal de libertad, lesa humanidad, extralimitación de fuerzas, etcétera, y muchos de ellos, esos delitos no prescriben. Ellos pueden ser procesados en 20 años. De aquí a 20 años en un siguiente gobierno, pues son sujetos de procesamiento penal. Es por eso que necesitaban esta ley para erradicar al terrorismo, porque eso es lo que se tiene que hacer. A ver, esto, yo no sé si sabemos cuánto es el número de los terroristas, de los miembros de grupos armados organizados. Son 60.000 aproximadamente en el Ecuador. En Fuerzas Armadas nosotros no tenemos más de 45.000, pero ellos nos superan en número. Los que son miembros de los GDOs, ahora se llaman grupos armados organizados bajo el derecho internacional de la guerra. Entonces, quiero que comprendamos cuál es nuestra dificultad. Y ahora que el Estado, las Fuerzas Armadas, tienen que entrar a luchar en este conflicto, la Corte dice, no pueden, suspendo estas leyes. Y les resta la posibilidad de poder combatir con toda la fuerza y entereza que requiere enfrentarse a estos grupos criminales. Luisa, esto es una agenda continental. No nos olvidemos lo que esto es todas las leyes prodelincuentes son un sistema que todos estos narcopolíticos tienen para que nosotros no nos podamos defender. Ellos necesitan debilitar al Estado. Por cada ley prodelincuente que pasan, por ejemplo, por cada disposición prodelincuencial, por ejemplo, esta decisión de la Corte Constitucional que los reincidentes ahora puedan acceder a la libertad. A ver, ¿qué significa esto? Que ahora los jueces antes no podían darles medidas sustitutivas, ahora pueden, pero lo hacen a través de coimas, ¿no? Entonces, estas disposiciones son ¿para qué? Para que ellos puedan ser coimados, aumentar la corrupción. Cuando la Corte, por ejemplo, le negó la reforma de la prisión preventiva al presidente en abril de este año, ¿a quién le favorece eso? A los propios delincuentes que ahora que nuestra prisión preventiva es tan leve, es tan prodelincuencial, que se presta para todo tipo de abusos por parte de jueces y fiscales. Y eso es lo que quería cambiar. Claro, eso es lo que quería cambiar el presidente. Lo quiso cambiar en febrero, después lo quiso cambiar con la ley de solidaridad, que puso que la prisión preventiva será la medida útil y eficaz para garantizar la comparecencia del procesado, porque no puede decir más, porque nuestra Constitución es muy rígida y la Corte ya le dijo que no a ese cambio. Entonces se inventaron una vía buena, ¿para qué? Modificaron una vía buena en la ley de solidaridad, pero también suspendieron esta ley y la quieren declarar inconstitucional. Es decir, toda cosa que se haga para fortalecer al Estado, para luchar este conflicto armado, para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas en el combate operativo, la Corte lo suspende. Es el brazo jurídico de la delincuencia y el terrorismo organizado. Traidores a la patria, eso es lo que son. Y tengan la seguridad absoluta que un día ustedes van a rendir cuentas por lo que están haciendo, porque eso solo lo hace un traidor que no ama a su país. Doctor Santos, ¿puede
en el escenario de que la Corte no apruebe estas nuevas preguntas, el presidente de la República remitir de manera directa al Consejo Nacional Electoral para que articule, arme y convoque a esta consulta que el presidente de la República tentativamente tiene fecha como 30 de noviembre? ¿Puede hacerlo si tiene el respaldo popular? Mire, el mandante y el soberano es el pueblo, y el pueblo se expresa en urnas. La Corte Constitucional quiere impedir que el pueblo se exprese en urnas y quiere blindarse a sí misma. Desde el Movimiento Firmes hemos propuesto abiertamente al gobierno nacional que en caso de que la Corte persista en su obstruccionismo, en su agenda de obstruir todo tipo de cambio, ya el presidente tiene que tomar, apelando a la legitimidad de la soberanía democrática que tiene el pueblo, y pasar directamente, solicitar al CNE una consulta popular para que el pueblo se empiece a pronunciar, y no solo sobre estas preguntas, sobre múltiples otras disposiciones. Como por ejemplo. Yo estaría de acuerdo inclusive que el pueblo mande a la casa a estos señores. Eso es una de las primeras cosas que se tiene que hacer. El pueblo tiene que decidir inmediatamente respecto a nuevas disposiciones penales, procedimentales y operaciones militares en el conflicto armado. ¿Y eso no podría también plantearse o preguntarse si el pueblo quiere que siga existiendo una Corte Constitucional de superpoderes? Claro, esa es otra situación importantísima, Luisa. Eso también, nuestra Corte no puede tener estos poderes. Es decir, lo lógico, lo sano y lo equilibrado en una república es que la Corte Constitucional tenga un contrapeso, es decir, que sea sujeta a juicio político. Eso es lo lógico en todo país civilizado. Pero en nuestro país, que copiamos modelos de estados fallidos, no. Aquí la Corte es la que interfiere con los poderes de legitimidad democrática, como el presidente y la Asamblea. Pero ¿no se corre el riesgo allí de politizar también, en este caso, las decisiones de una Corte Constitucional, o más bien ir hacia un enjuiciamiento político, de ser el caso, pero dependiendo de las causales? Es decir, no porque la Corte decidió algo que no me gusta o que no conviene a los intereses del país, vamos a enjuiciarlo políticamente, porque entonces allí todos los magistrados de la Corte van a terminar diciéndole también sí, así no sea lo conveniente para el país. Deberían precisarse causales, ¿cree usted, doctor? Es que de la misma manera, le devuelvo la pregunta. ¿Qué nos garantiza que la Corte Constitucional no tiene ningún límite? Por ejemplo, cuando ordenó en noviembre del año pasado que todas las escuelas públicas y privadas se les enseña a los niños la ideología de género y la infancia transexual. Eso decidió en el caso Salinas. Dígame, ¿quién le pone un pare a la Corte? Porque, a ver, ese fallo, esa decisión que hizo la Corte, no solo que tiene que ser automáticamente revocada, para mí eso es hasta causal de destitución, hasta de procesamiento penal. Consecuentemente, deberían haber causales para poder dar paso a un enjuiciamiento político. A ver, para que haya ese punto de equilibrio, doctor. Voy a explicar la división. ¿Cómo no? Una cosa es, por ejemplo, que la Corte Constitucional aboque conocimiento de un habeas corpus, que aboque conocimiento, digamos, de un caso, una acción extraordinaria de protección, que solo intervienen dos partes privadas entre sí. Perfecto. Esas decisiones están protegidas, no pueden ser sujetas a juicio político, pero muy distinto es cuando la Corte Constitucional decide suspender 3 leyes recientemente aprobadas del Ejecutivo, leyes muy buenas en pleno conflicto armado. Oiga, ¿y cómo se explica por ejemplo, en medio de todo estas decisiones que toma la Corte son políticas. Quizás, no lo sé si hasta partidistas, pero son políticas. ¿Y por qué son políticas? Porque terminan afectando al pueblo del Ecuador. Las decisiones de la Corte terminan afectándonos. Esta decisión de la Corte de imponer obligatoriamente la ideología de género en las escuelas y los colegios del Ecuador es una decisión política, ideológica, que nos termina afectando a todos, niños, padres de familia y a todos. Están destruyendo a la juventud, están destruyendo a la familia, están destruyendo nuestra fuerza pública, están promoviendo leyes prodelincuenciales. Eso es lo que están haciendo. Dígame, ¿usted cree que esas decisiones tengan que ser protegidas por la independencia judicial? No, señores, la independencia judicial no es absoluta y tiene sus límites. Es como que un juez diga, yo tengo independencia judicial para recibir coimas y liberar delincuentes. No, caballero, usted no tiene. Usted tiene la libertad de ser directamente una mazmorra y pagar su pena por ser un traidor a la patria del pueblo ecuatoriano. Ahora, doctor,
esas contramarchas que se dieron el día de ayer en el país también son políticas, entonces, aquellos que han presentado las demandas de inconstitucionalidad. Por supuesto, pero por supuesto, ellos, a ver, esos 25 accionantes que presentaron sus demandas en contra de la ley de solidaridad, por ejemplo. ¿Quiénes están detrás de esas marchas? No pueden porque estar hay partidos. organizaciones sociales que dicen que temen porque las personas con estas evaluaciones cada 6 meses puedan perder sus puestos de trabajo. Otros están en contra porque dicen que estas medidas o estas leyes van de alguna manera a afectar a la vida y al colectivo de los trabajadores. Para darle un ejemplo, Sí. para darle un ejemplo. La UNE, Unión Nacional de Educadores. ¿Sabe cuál fueron la comparecencia en la Corte? ¿Sabe lo que decían? Ramiro García Falconi, abogado de la UNE, decía: ¿cómo es posible que ahora van a destituir a los jueces por el aumento de su patrimonio? Es decir, defendiendo, lo tengo grabado y lo tengo expuesto en redes sociales. Él diciendo que cómo es posible que ahora los jueces van a ser destituidos cuando aumenten su patrimonio. O sea, ahora están a favor de la defensa de los jueces. Pero por supuesto, y de los jueces corruptos. Porque la ley de integridad pública presentada por el presidente, aprobada por la Asamblea, ¿sabe lo que decía? De que ahora todo juez que aumente su patrimonio injustificadamente sea destituido. Todo juez y fiscal que libere un delincuente peligroso con medidas alternativas, sin motivación y sin requisitos legales, destituido y hasta procesado por prevaricato, como debe de ser. Eso decía la ley de solidaridad. ¿Y qué dicen pues estos supuestos defensores, estos demandantes? Lo que dicen es que ellos están a favor de que no haya ningún cambio, que quede el sistema como está, el sistema corrupto que se quede como está. Eso es todo. Es una postura política, una postura ideológica y quién sabe hasta de qué intereses están defendiendo. Porque ¿a quién le beneficia esto? A la delincuencia organizada, al terrorismo, a los narcotraficantes. ¿A quién más? Esto no le beneficia al ciudadano común. Es a los narcotraficantes que les beneficia que estas leyes no sean aprobadas. Oiga, y si es que el presidente de la República envía las preguntas al CNE, obviando una eventual desaprobación por parte de la Corte Constitucional y se lanza la consulta popular, ¿cómo queda la Corte Constitucional actual? Debería quedar en la calle. Debería quedar en la calle, por no decir una medida penal contra ciertos miembros. Y ante tanto, ¿qué hacemos con esta Constitución de Montecristi? ¿Va a ser suficiente con la consulta popular o tenemos que apuntar hacia una constituyente? La constituyente tuvo que haber sido la primera decisión que el mandatario tuvo que haber tomado el primer día de su mandato. No el del anterior, de hecho. Pero bueno, no se lo hizo, sabrá sus razones. Hay que pelear con las cartas que Dios nos pone en la mesa y en este momento, pues, lo más importante, considero y juzgo, más que una constituyente, es pelear la guerra que estamos viviendo contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra los secuestradores y todos los grupos armados organizados que, como dije, son 60,000, pero no lo podemos hacer con una corte que obstruye todo tipo de cambio legal. Al presidente no le queda más que una decisión histórica y una decisión que es aplicar de manera directa las leyes de la guerra. Nayib Bukele, por ejemplo. Nayib Bukele, él ordenó la detención de 60,000 terroristas en 9 meses sin orden judicial, porque la ley se lo permite. En El Salvador la Constitución se lo permite. Pero entonces tenemos que cambiar la Constitución. Sí, esta Constitución garantiza. Sí, Luisa, sí, pero cambiar la Constitución se demora 2 años. O sea, yo no soy... Porque hay unos que dicen, esperemos 2 años para recién... No podemos esperar. Pero es imposible, pues. El deber constitucional del presidente es proteger a la población. Tiene que encerrar masivamente a más de 60,000 miembros de estas organizaciones terroristas. Solo así alcanzaremos la auténtica y verdadera paz. No podemos pactar con los terroristas, no podemos pactar con los narcos. Tenemos que erradicarlos. El presidente lo tiene que hacer e ir por encima de toda norma abyecta, prodelincuente y juez corrupto. Y tiene que cumplir esa labor. Lo van a criticar los típicos organismos de derechos humanos que no son más que alcahuetes de hordas delincuenciales. Eso es lo único que hacen. Lo tiene que hacer. Si no lo hace, Luisa, podrá terminar como el anterior presidente Lazo. Y eso no puede suceder. No por él, por el país. No podemos volver a caer en eso. Ok, se hace la consulta popular, se pueden aplicar esas enmiendas que está proponiendo el Ejecutivo para poder hacer enmiendas constitucionales. Y hasta tanto, ¿qué hacemos con el Poder Judicial? Porque una cosa es la Corte, pero tenemos la Corte Nacional, tenemos ese famoso Consejo de la Judicatura que también ha dejado mucho que desear.
¿cómo refundamos, cómo hacemos una reingeniería para recuperar el Poder Judicial también en estos otros ámbitos? Por supuesto. A ver, en Ecuador existe un espíritu de cuerpo en los jueces. El diseño constitucional hace que los jueces se protejan a sí mismos. Por eso el presidente del Consejo de la Judicatura lo nombra el presidente de la Corte Nacional. En un país civilizado como Estados Unidos y Francia, quienes, por ejemplo, en Francia, ¿sabe quién es el presidente del Consejo de la Judicatura? El presidente de la República. ¿Sabe por qué? Porque la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Y el pueblo manifestado en urnas es el que elige al jefe de Estado. El jefe de Estado tiene una prioridad, un interés en que los jueces dicten y fallen y decidan justicia a favor de la población. Porque cuando hay inseguridad, la ciudadanía, ¿a quiénes criticamos? Al presidente, ¿verdad? A las autoridades, sí. Uno al presidente. Dice, ¿qué pasa? Que no está al presidente, nada. Al presidente. Claro. Siempre criticamos al presidente. Pero el que tiene la decisión de detener son los jueces. Son los únicos que pueden ordenar la detención. Pero lamentablemente aquí los detienen, pero luego los liberan inmediatamente. Es que ese es el problema. En un conflicto armado, los jueces y fiscales son blancos militares de asesinatos selectivos por parte de los grupos armados. Esa es a la parte decente de los jueces y fiscales, porque hay jueces y fiscales decentes. Cuya vida también está en riesgo. Naturalmente. Y la otra parte de jueces ya son abiertamente corruptos, pertenecen a los EDOs, reciben pagos mensuales y coimas millonarias por liberar a estos delincuentes. Para ellos que les caiga un caso de un secuestrador es perfecto, me gané $20,000. Para ellos es así, me gané $20,000, ahora lo libero y me gano $20,000. Ya, esa es la mentalidad de estos traidores, estos criminales, estos perversos operadores de justicia. Entonces, Luisa, en un conflicto armado, los jueces no pueden ser los protagonistas, pues, de las operaciones militares, pues. O sea, solo un loco puede pensar algo así. Por ahí escuché unos abogados prodelincuenciales que decían que no, en un conflicto armado solo los jueces son los que detienen. Y yo, o sea, tienes que estar loco. Es como si en Ucrania, el presidente de Ucrania le pida permiso a un juez para detener a los invasores. Peor aún en el conflicto que estamos ahora, en un conflicto donde los propios jueces están siendo amenazados de muerte o pertenecen al crimen organizado, como ha demostrado los casos Purga, Plaga, Metástasis. Esa es la realidad. Mire, esta purga que el presidente había propuesto hacer a través de la Ley de Integridad Pública, ¿cómo no? Es un gran paso. Es un gran paso, pero eso va a dar recién resultados a medio y largo plazo, ¿eh? Por eso es que no podemos esperar. Yo no soy de la idea de ciertos indolentes que dicen tenemos que esperar 2 años después de una constituyente y después 1 año más de un debate parlamentario eterno, recién para tener las leyes que nosotros estamos proponiendo hoy. No, señor, el presidente lo puede hacer por decreto ejecutivo, por principio constitucional, por el principio fundante de todo Estado es la seguridad pública. Sin seguridad el Estado no tiene razón de ser. Y sin justicia tampoco. Por eso. Y la única manera de garantizar la seguridad y la justicia es privando de libertad a estos demonios que son estos 60.000 miembros de grupos terroristas. Sin el contubernio de jueces corruptos. Obviamente, es que no pueden ingresar los jueces, porque o los amenazan de muerte o son corruptos, o las dos. Entonces, no puedes, en la ecuación militar, no puedes hacer que participen jueces y fiscales. Ellos participarán al final, cuando la justicia haya sido reformada y purgada, porque la mitad se tiene que ir a su casa, la otra mitad se tiene que ir preso, cuando tengamos jueces probos y garantías de independencia judicial. Un juez, por ejemplo, en Durán, que aboca conocimiento de una flagrancia del cabecilla que maneja ese cantón, ese tipo sabe que su vida corre peligro, pues. O sea, no me van a decir estos prodelincuenciales de que hay independencia judicial, de que no, hay que respetar la independencia judicial que libera al delincuente. O sea, no sé si tienen algún tipo de impedimento mental para entender la realidad que estamos sufriendo los ecuatorianos y sobre todo esos propios jueces. Ahora, mientras hacemos este tránsito, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, digo yo, si es que ya el presidente se resuelve a ir directamente al Consejo Nacional Electoral, ¿no debería retomar el tema de que no solamente que se le retiren las facultades de elegir a funcionarios dignidades de control en el país, sino también que de una vez desaparezca? ¿Cuántos poderes debe tener realmente el Estado ecuatoriano? No, sí, a ver, tiene que tener solo 2 poderes originarios. Los originarios me refiero porque son electos democráticamente, que es el presidente de la República y la Asamblea. La otra vez también hablamos de la reforma que se tiene que hacer con la Asamblea, para que deje de ser una Asamblea, no nombre puerco, tiene que ser un Congreso, una Cámara de Representantes,
y tiene que separarse las elecciones de presidente con las asambleas. No Eso pueden, es vital. No pueden ser al mismo momento, es verdad. Así es. Solo así tendremos una auténtica separación de poderes y un auténtico equilibrio republicano. Okay. La función judicial, naturalmente, gozará su nivel total de independencia, sí, tiene que ser un poder aparte. Pero se tiene que tener también una cláusula especial en la Constitución, un verdadero estado de excepción, como es en El Salvador, que sea simplemente declarado por el presidente, aprobado por una mayoría calificada en la Asamblea para tener poderes extraordinarios, para que cuando sucedan estas circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, el jefe de Estado, sea quien sea, pueda tomar las medidas necesarias. Sin tener una corte constitucional que le esté respirando en el oído o en la nuca y siendo una piedra en el zapato. Por supuesto. ¿Qué fue lo primero que hizo Nayib Bukele? Mandó a la casa toda la corte, a toda la sala constitucional en El Salvador. ¿Por qué? Porque eran pagados por los narcos, porque eran miembros de delincuencia, del grupo de delincuencia organizada, porque recibían pagos por parte de ciertas organizaciones supranacionales como George Soros. Los mandó a la casa, se me van, porque ustedes, traidores a la patria, son los que están impidiendo que yo ponga orden en El Salvador. Lo hizo, y después, ¿sabe lo que hizo? Ordenó la detención de 60.000 terroristas. Oiga, ¿cómo tiene que ser? Y una vez que se hagan todos estos cambios, ¿no? Porque yo ya me visualizo en que haya este cambio positivo para el país. Ahí sí, Asamblea Constituyente. La pregunta es, ahí sí Asamblea claro, Constituyente. Por supuesto. Eso por un lado. Y claro. Entonces, esta propuesta que hace también el presidente de que sea la Asamblea Nacional la que elija a través de concursos de mérito, de meritocracia, de la capacidad de cada uno de los aspirantes, en este caso a ocupar estas dignidades de control tan importantes como la Fiscalía General del Estado, como la Contraloría, etcétera. ¿Cómo poder garantizar que se va a realizar realmente de manera transparente y que no se va a politizar el tema nuevamente? No porque se puede. Caeríamos en lo mismo. Ningún concurso de méritos de oposición puede ser garantizado. Todos son amarrados. La gran mayoría, todos son amarrados. ¿Qué hacemos entonces? Elección directa. Eso tiene que ser designación directa, perdón. ¿Cómo es en Estados Unidos? A ver. Presidente propone una terna, Senado la ratifica. Pare de contar. ¿Sabe por qué es importante que sea así? Porque así los que lo eligieron son responsables políticamente por esa designación. Actualmente, ¿sabe cómo son los concursos llamados de mérito y oposición? No son de méritos ni de oposición. La gran mayoría son amarrados. Debajo de la mesa hay un partido, un poder económico, un político que quiera amarrar el concurso. ¿Y las apelaciones entonces no cuentan? Pueden haber apelaciones, pero eso prácticamente... Son un saludo a la bandera. Pueden ser un saludo a la bandera, sí. Eso ya es el juego de estas triquiñuelas que hacen entre los corruptos. Ya. Y, digamos, es elegido de manera amañada Juan Piguave. Digamos, un contralor, etcétera, consejo, lo que sea. Como es mérito y de oposición, dice, bueno, él ganó por mérito y de oposición, es independiente por sus propios méritos. Mentira, ganó porque el dueño de esa plaza, el dueño de ese espacio, le pagó a los consejeros de participación ciudadana, etcétera. Así, esa es la realidad. Hay que decir la verdad. Entonces, eso lo eliminamos haciendo el sistema como es en Estados Unidos. El presidente propone la terna y el Senado la analiza, la rechaza o la ratifica. Y de ahí se escoge. ¿Y sabe por qué? Porque ahí ya no se van a poder escudar. Ahí será responsable. Señor, usted puso un corrupto. Usted puso un corrupto. Esa persona no va a ser... es difícil que se reelija. Pero le va a costar políticamente. Tenemos que dejar esta cultura del secretismo, del hermetismo, todo debajo de la mesa. Público. Las decisiones políticas tienen que ser públicas, Luisa. Y eso es lo que proponemos. Así tiene que ser. Transparente. Nada más ni nada menos. Mi querido doctor, gracias por haber aceptado estar aquí, por haber esperado lo que fue el enlazarnos a la entrevista que el presidente de la República dio a un medio en Cuenca y haber esperado pacientemente para retomar la entrevista y poder abordar estos temas tan importantes. Encantado, Luisa, a ti muchas gracias y a todos pues los de WQ. Gracias. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más en el Noticiero Nacional de WQ Radio.